El sol vespertino de Arizona pintaba las colinas de Scottsdale en tonos ámbar y carmesí, mientras Jake Morrison ajustaba su corbata y entraba por la puerta principal de su impecable casa de 2 pisos. El familiar aroma de la cocina de Lisa, algo con romero y ajo, llenaba el aire. Pero esta noche parecía diferente. Todo parecía diferente últimamente, aunque no podía precisar exactamente por qué. «Perfecto momento», llamó Lisa desde la cocina, su voz con ese brillo particular que usaba cuando quería algo. Después de 12 años de matrimonio, Jake conocía todos sus tonos. Este usualmente precedía a una solicitud para un viaje de fin de semana a Sedona o permiso para redecorar la sala de estar otra vez. La encontró en la isla de granito, sirviendo lo que parecía salmón con costra de hierbas y vegetales asados. Llevaba un vestido nuevo, negro, ajustado, más sofisticado que su estilo habitual. Su cabello oscuro estaba recogido de una manera que resaltaba los costosos aretes que él no recordaba haber comprado. «¿Buen día en la oficina?», preguntó ella, sin levantar la vista de su arreglo preciso de los vegetales. «La cuenta Peterson finalmente está avanzando. Richard piensa que la cerraremos para fin de mes». Jake aflojó su corbata y se sirvió una copa del Cabernet que ella ya había abierto. «¿Te ves bien? ¿Vestido nuevo? ¿Este viejo trapo?». Ella alisó la tela con una mano, un gesto que parecía ensayado. «Lo he tenido desde siempre». Jake estaba seguro de que nunca lo había visto antes, pero había aprendido que cuestionar a Lisa en tales detalles rara vez llevaba a algo productivo. En cambio, llevó los platos a la mesa del comedor, notando las velas que ella había encendido y las flores frescas en el centro de mesa. Lisa siempre había sido atenta a los detalles, pero últimamente su atención parecía enfocada en cosas que se sentían performativas. Comieron en relativo silencio durante los primeros minutos, el tipo de silencio cómodo que viene con años de comidas compartidas. Pero esta noche, Jake percibió una corriente de tensión en la forma en que Lisa lo miraba, como si midiera sus reacciones. «Jake», comenzó ella, dejando el tenedor con cuidado deliberado. «Tengo una pregunta hipotética para ti». Algo en su tono lo hizo mirarla con atención. «¿Hipotética?» «Solo un experimento mental». Tomó un sorbo de vino, sus ojos verdes encontrándose con los de él con una intensidad que lo incomodó. Si alguien, hablando hipotéticamente, se acostara con todos en su oficina, ¿eso contaría como infidelidad? Jake casi se atraganta con su salmón. ¿Qué clase de pregunta es esa? Solo tengo curiosidad por tu perspectiva sobre la fidelidad. Su voz permaneció estable, casi clínica. Quiero decir, si ocurriera con varias personas, ¿eso lo haría peor que una sola aventura? ¿O los números lo harían diferente de alguna manera? Él dejó su tenedor, estudiando su rostro en busca de alguna pista de qué había motivado una pregunta tan extraña. «Lisa, ¿por qué siquiera pensarías en algo así?» «Es solo teórico». Se encogió de hombros, pero sus dedos tamborileaban contra la mesa en un ritmo que él reconoció como nerviosismo. Estaba hablando con algunas de las chicas en el trabajo sobre límites y relaciones, y el tema salió. «¿Las chicas en el trabajo?» Jake repitió la frase lentamente. Lisa trabajaba como directora de marketing en su propia firma, Morrison Associates. Se habían conocido cuando él la contrató hace 6 años, y su relación había florecido de una colaboración profesional a un matrimonio. Él sabía exactamente a qué chicas se refería: Jennifer de contabilidad, Sara de recursos humanos y el puñado de otras mujeres en su compañía de 50 personas. «Entonces, ¿cuál es tu respuesta?», Lisa insistió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Hipotéticamente, Jake estudió su rostro en busca de pistas. «¿Estamos hablando de alguien en específico?» «No, por supuesto que no, solo una pregunta general sobre la naturaleza de la infidelidad». «Bueno, hipotéticamente», dijo él, enfatizando la palabra. «Diría que cualquiera que engañara con varias personas de su lugar de trabajo estaría demostrando una completa falta de respeto por su pareja, su matrimonio y sus responsabilidades profesionales. Sería devastador en todos los niveles». Lisa asintió pensativamente, como si archivara su respuesta para futura referencia. ¿Pero sería peor que una sola aventura seria? «Lisa, ¿de qué trata esto realmente?» «Nada en específico. Solo encuentro la psicología humana fascinante». Volvió a tomar su tenedor, pinchando un espárrago con más fuerza de la necesaria. Las personas toman decisiones tan interesantes cuando piensan que nadie las está observando. La conversación pasó a temas más seguros: planes de fin de semana,
la próxima visita de su hermana, el nuevo restaurante que había abierto en el centro. Pero Jake no podía deshacerse de la sensación de que algo significativo acababa de ocurrir. Una pregunta hipotética colgaba en el aire entre ellos como el humo de una vela apagada. Más tarde esa noche, mientras Lisa tomaba una ducha inusualmente larga, Jake se encontró pensando en los cambios que había notado en los últimos meses. La ropa nueva que aparecía en su armario sin explicación, las noches tardías en la oficina que se habían vuelto más frecuentes, la forma en que había comenzado a dejar su teléfono boca abajo durante la cena y a tomar llamadas en otra habitación. Él lo había atribuido todo al estrés de la expansión que estaban planeando para Morrison Associates. Estaban considerando abrir una segunda oficina en Denver, y Lisa había estado trabajando de cerca con varios miembros del equipo en la estrategia de marketing. Brad Collins, su ambicioso socio junior, había estado particularmente involucrado en el proyecto. También lo habían estado Mike Stevens, del equipo de análisis, y Tom Riley, su director de TI. Jake sacó su laptop y abrió su calendario compartido. El horario de Lisa estaba lleno de reuniones, pero muchas de ellas estaban marcadas como fuera de la oficina o consulta con clientes sin ubicaciones ni asistentes específicos. ¿Cuándo había comenzado a ser tan vaga con sus citas? Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Lisa. «Voy a la tienda por leche, vuelvo en 20 minutos». A través de la ventana del dormitorio, Jake vio su BMW salir del camino de entrada. Pero en lugar de girar a la derecha hacia la tienda de comestibles, giró a la izquierda hacia el centro de Phoenix, hacia el área donde habían surgido varios hoteles de lujo en los últimos años. Algo frío se asentó en el estómago de Jake. A la mañana siguiente en Morrison Associates, Jake llegó más temprano de lo habitual. La oficina ocupaba los 2 pisos superiores de una torre de cristal con vistas a la montaña Camelback, y a las 7:00 a.m. estaba mayormente vacía. Usó su tarjeta de acceso para entrar al piso ejecutivo y caminó por los silenciosos corredores, notando detalles que antes había pasado por alto. Para las 8:30, la oficina estaba zumbando con actividad. Jake se posicionó en la sala de conferencias con una clara vista del espacio de trabajo principal, aparentemente revisando contratos, pero en realidad observando las interacciones de sus empleados. Lisa llegó a las 9:15, 15 minutos más tarde de lo habitual. Llevaba otro atuendo que él no reconoció, una chaqueta ajustada y una falda que parecían más apropiadas para una cita a cenar que para un día en la oficina. Mientras caminaba por el espacio de trabajo, Jake notó algo que de alguna manera había pasado por alto antes: la forma en que ciertos colegas masculinos seguían sus movimientos. Brad Collins levantó la vista de su pantalla cuando ella pasó por su escritorio, sus ojos siguiéndola con una intensidad que parecía poco profesional. Cuando Lisa se detuvo para hablar con él sobre el proyecto de Denver, Brad se acercó más de lo necesario, su mano tocando brevemente su brazo mientras señalaba algo en su monitor. Jake sintió que su mandíbula se tensaba. 20 minutos después, Lisa salió de su oficina y caminó hacia la sala de descanso. Mike Stevens de análisis estaba allí, y su conversación parecía animada, puntuada por risas que resonaban en la oficina. Cuando Mike dijo algo que hizo que Lisa echara la cabeza hacia atrás en una risa genuina, Jake notó cómo su mano se posó brevemente en la parte baja de su espalda. «Señor Morrison». Dorothy, su secretaria de larga data, apareció a su lado. «Su cita de las 10:70 está aquí». Jake se obligó a concentrarse en la reunión con el cliente, pero durante la presentación de 2 horas, su mente seguía vagando hacia las interacciones que había presenciado. ¿Eran amistades inocentes en el lugar de trabajo o estaba viendo algo más? Durante el almuerzo, decidió poner a prueba sus sospechas. Caminó hacia la oficina de Lisa con el pretexto de discutir sus planes de fin de semana, pero la encontró vacía. Dorothy le informó que la señora Morrison había ido a almorzar con Tom Riley para discutir la infraestructura de TI para la oficina de Denver. Jake miró su reloj, 12:30 p.m. Caminó hacia el estacionamiento y notó que tanto el BMW de Lisa como el Honda de Tom estaban ausentes de sus lugares asignados. A las 3:45 p.m. regresaron juntos, y Jake observó desde la ventana de su oficina cómo salían del auto de Tom en el área de estacionamiento de visitantes. El cabello de Lisa se veía diferente, ligeramente desordenado, como si hubiera estado pasándose los dedos por él. Tom abrió su puerta, y se quedaron hablando varios minutos más de lo necesario antes de caminar hacia el edificio por separado, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. Esa noche, Jake tomó una decisión que habría parecido impensable apenas 24 horas antes. Después de que Lisa se durmió,
Extrajo cuidadosamente su teléfono del buró y lo llevó a su estudio. Su contraseña era la fecha de su aniversario. Al menos eso no había cambiado. Lo que encontró hizo que su sangre se helara. Mensajes de texto con Brad sobre sesiones de estrategia nocturnas. Intercambios con Mike sobre consultas privadas en ubicaciones fuera de la oficina. Una conversación con Tom sobre proyectos especiales que requerían coordinación discreta. Pero fue el hilo de mensajes con alguien llamado Phoenix Luxury Suites lo que hizo que sus manos temblaran. Confirmaciones de reservas, cargos por servicio a la habitación, facturas por champán y flores. Todo pagado con la tarjeta de crédito corporativa. Jake se quedó en su estudio hasta el amanecer, mirando la evidencia en el teléfono de Lisa e intentando procesar lo que significaba. La pregunta hipotética de la cena ahora parecía la broma más cruel imaginable. No había estado pidiendo su opinión, había estado probando su reacción a una realidad que ya había creado. Cuando el sol salió sobre las colinas de Scottsdale, Jake Morrison comenzó a entender que su esposa no solo había destruido su matrimonio, ella había comprometido sistemáticamente su negocio, usando recursos de la compañía para financiar una red de relaciones que podría destruir todo lo que había construido. Pero lo que ella no sabía era que Jake Morrison no se había convertido en exitoso aceptando la derrota. Había construido Morrison Associates desde cero, navegando por la política corporativa y la competencia feroz para crear una de las firmas de consultoría más respetadas de Phoenix. Si Lisa quería jugar, él le mostraría lo que un verdadero estratega podía lograr. Para las 8:00 a.m., Jake había hecho 3 llamadas telefónicas. La primera fue a Richard Harris, su abogado, programando una reunión urgente para esa tarde. La segunda fue a Frank Connelly, un investigador privado cuyos servicios había usado para verificaciones de antecedentes de clientes. La tercera fue a su contador, solicitando una auditoría completa de todos los gastos de la tarjeta de crédito corporativa de los últimos 6 meses. Cuando Lisa despertó y preguntó por su mañana temprano, Jake simplemente sonrió y besó su frente. «Solo estoy empezando temprano con algunos proyectos», dijo. «Tengo la sensación de que las próximas semanas serán muy interesantes». Mientras la veía prepararse para el trabajo, Jake notó cosas a las que antes había estado ciego. La lencería cara que había reemplazado su ropa interior práctica de algodón. La forma en que aplicaba su maquillaje con más cuidado, como si se preparara para que alguien en específico la viera. La sonrisa secreta que jugaba en sus labios mientras revisaba su teléfono. Lisa Morrison pensaba que estaba jugando al ajedrez, mientras su esposo jugaba a las damas. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada podía estar. Esa tarde, Jake se sentó frente a Frank Connelly en una cafetería del centro, lejos de los distritos comerciales habituales donde podrían ser reconocidos. Frank era un ex detective de la policía de Phoenix, que se había vuelto privado después de 20 años en la fuerza. Su rostro curtido y sus ojos grises estables sugerían a un hombre que lo había visto todo y no se sorprendía por nada. «Vigilancia matrimonial», dijo Frank después de que Jake le explicara sus sospechas. «No es un trabajo glamoroso, pero es necesario más a menudo de lo que la gente quiere creer. Mencionaste múltiples sujetos, al menos 3 colegas masculinos, posiblemente más». Jake deslizó un papel por la mesa con nombres, direcciones y números de matrícula. «Necesito saber la extensión de lo que está pasando y documentar todo adecuadamente». Frank estudió la lista. «Es tu propia compañía, ¿sí? Eso complica las cosas legalmente, pero también nos da ventajas. Asumo que tienes acceso a registros corporativos, grabaciones de seguridad, recibos de viaje». Jake asintió. «Lo que necesites. Mi tarifa es de $75 por hora más gastos. Documentación completa, fotos, videos cuando sea posible. Necesitarás un anticipo de $2,000 para empezar». La expresión de Frank era profesional pero no insensible. «¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?» «No estoy seguro, meses, tal vez más». Jake sacó su chequera. «Necesito saber todo. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo están financiando? Necesito evidencia que resista en la corte». «Señor Morrison», dijo Frank en voz baja, «¿estás preparado para lo que podría encontrar? A veces, la verdad es peor que las sospechas». Jake pensó en la pregunta hipotética de Lisa, en los cargos de la tarjeta de crédito corporativa, en la forma en que sus empleados miraban a su esposa. «Creo que ya sé cuán malo es. Solo necesito pruebas». Frank guardó el cheque. «Empezaré mañana. Mientras tanto, no cambies tus patrones de comportamiento. No confrontes a nadie.
No dejes que sospechen que sabes algo. La momento en que sepan que estás observando, se volverán cuidadosos. ¿Cuánto tiempo tomará para algo tan complejo? 2 semanas como mínimo, tal vez un mes. Si son tan descuidados como crees, tendrás lo que necesitas rápidamente. Si son inteligentes. Frank se encogió de hombros. Veremos. Mientras Jake conducía de regreso a Morrison Associates, sintió algo que no había experimentado en años. La claridad fría que venía con un enfoque absoluto. Era la misma sensación que había tenido al lanzar su compañía, al conseguir su primer cliente importante, al tomar las decisiones difíciles que separaban los negocios exitosos de los fracasados. Lisa había cometido el error de pensar que su matrimonio estaba separado de su vida profesional. Pero Morrison Associates no era solo su compañía, era su creación, su legado, su identidad. Al llevar sus traiciones personales a su mundo profesional, ella había cruzado una línea que no podía deshacerse. Jake Morrison estaba a punto de recordarle a todos por qué nunca perdió una batalla que realmente le importara. El juego apenas comenzaba. 2 semanas después de contratar a Frank Connelly, Jake Morrison estaba sentado en la oficina con paneles de caoba de Richard Harris, uno de los abogados de divorcio más respetados de Phoenix. Las paredes estaban llenas de libros de leyes y diplomas enmarcados que hablaban de décadas de práctica exitosa. Pero la atención de Jake estaba enfocada en las carpetas de manila esparcidas sobre el escritorio de Richard. «La evidencia es completa», dijo Richard, ajustando sus gafas de montura metálica mientras revisaba el informe de vigilancia de Frank, recibos de hotel, fotografías, uso documentado de recursos corporativos para actividades personales. En Arizona, esto constituye tanto mala conducta marital como posible malversación. Jake estudió las fotografías que Frank había proporcionado. Lisa entrando a Phoenix Luxury Suites con Brad Collins, Lisa y Mike Stevens compartiendo lo que parecía ser un almuerzo íntimo en un restaurante en Tempe, Lisa y Tom Riley saliendo juntos de un hotel del centro un martes por la tarde, cuando ambos supuestamente estaban en reuniones con clientes. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó Jake. Arizona es un estado de propiedad comunitaria, lo que significa que los activos maritales normalmente se dividen equitativamente en procedimientos de divorcio. Sin embargo, el mal uso de fondos corporativos y el adulterio nos dan una ventaja significativa. Richard se reclinó en su silla de cuero. Podemos argumentar que sus acciones constituyen desperdicio marital y buscar que su parte se reduzca en consecuencia. Y el negocio, Morrison Associates, fue establecido antes de su matrimonio. ¿Correcto? Sí, pero Lisa ha estado involucrada en su crecimiento. Podría reclamar que tiene derecho a una porción del valor incrementado. Richard asintió sombríamente. Es una posibilidad. Sin embargo, si podemos demostrar que sus acciones recientes fueron parte de un intento sistemático de dañar la reputación de la compañía y las relaciones con los clientes, podemos argumentar que cualquier reclamo que tenga debería ser confiscado. Jake sacó un portafolio de cuero y lo deslizó por el escritorio. He estado preparándome para esa posibilidad. Richard abrió el portafolio y silbó suavemente. Cuentas en el extranjero, fondos de expansión comercial, inversiones perfectamente legales en oportunidades de crecimiento futuro. La voz de Jake era firme. He estado trabajando con nuestros clientes internacionales para establecer asociaciones que requieren compromisos de capital significativos. Los fondos están asignados a esos proyectos. ¿De cuánto estamos hablando? Aproximadamente el 60% de los activos líquidos. Los bienes raíces, equipos y cuentas operativas permanecen domésticos, pero el capital de expansión está protegido. Richard estudió los documentos con la apreciación de un profesional viendo un trabajo magistral. Esto es una planificación sofisticada. ¿Cuánto tiempo has estado preparando esto? Comencé la asociación internacional hace 6 meses, mucho antes de que sospechara algo. Pura coincidencia. La expresión de Jake permaneció neutral. Por supuesto, los eventos recientes han acelerado mi entusiasmo por el desarrollo comercial en el extranjero. Jake, tengo que preguntar, ¿estás seguro de que quieres proceder tan agresivamente? El divorcio ya es emocionalmente difícil, sin convertirlo en un escenario de guerra corporativa. Jake pensó en la pregunta hipotética de Lisa, en los cargos de la tarjeta de crédito corporativa, en ver a sus empleados traicionar tanto su ética profesional como su confianza personal. Richard, Lisa no solo me engañó, corrompió mi negocio, comprometió a mis empleados y usó recursos de la compañía para financiar sus actividades.
Esto no se trata solo del matrimonio, se trata de todo lo que he construido. Richard cerró el portafolio. Entonces necesitamos movernos rápidamente. Prepararé los documentos preliminares, pero no presentes nada todavía. Queremos estar listos para responder, no iniciar. ¿Crees que ella presentará primero? En casos como este, quien presenta primero a menudo obtiene una ventaja psicológica. Podría intentar controlar la narrativa pintándose como la víctima. La expresión de Richard era seria. ¿Estás preparado para esa posibilidad? Jake estaba preparado para muchas posibilidades. Durante las últimas 2 semanas, había estado implementando lo que privadamente llamó reestructuración corporativa. Brad Collins había sido despedido por problemas de desempeño después de que Jake descubriera que había facturado viajes personales como gastos comerciales. Mike Stevens había sido transferido a su oficina satélite más pequeña en Flagstaff, ostensiblemente para supervisar un nuevo proyecto de desarrollo rural. El empleo de Tom Riley había sido terminado después de que una auditoría de seguridad de TI revelara un uso inapropiado de los sistemas de la compañía. Lisa había estado furiosa por los cambios, argumentando que estaban destruyendo la moral del equipo y perturbando proyectos importantes. Pero Jake tenía documentación que respaldaba cada decisión, y las protestas de Lisa solo sirvieron para resaltar sus relaciones inusualmente cercanas con los empleados afectados. «Estoy preparado para lo que sea que ella haga», le dijo Jake a Richard. «La pregunta es si ella está preparada para lo que voy a hacer». 3 días después, Jake llegó a Morrison Associates para encontrar la puerta de su oficina sellada con cinta legal y un ayudante del sheriff de guardia en el pasillo. Dorothy lo encontró en el ascensor, su comportamiento normalmente compuesto mostrando grietas de estrés. «Señor Morrison, hay personas aquí con documentos legales. Dicen que la señora Morrison ha presentado algún tipo de orden judicial». Jake sintió que su presión arterial se disparaba, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Dónde está ella?» «En la sala de conferencias con su abogada. Han estado aquí desde las 8 de esta mañana». Jake miró su reloj. 9:30 a.m. Lisa había actuado más rápido de lo que Richard había anticipado. «¿Han accedido a mi oficina?» «Todavía no. El ayudante dice que están esperando a que llegues antes de que comiencen su búsqueda». La siguiente hora fue una danza cuidadosamente coreografiada de procedimientos legales. La abogada de Lisa, una mujer de rostro afilado llamada Catherine Mills, le presentó a Jake los documentos de divorcio y una orden de restricción temporal que alegaba manipulación financiera y abuso emocional. La orden judicial autorizaba una búsqueda de la oficina de Jake y los registros de la compañía en busca de evidencia de activos ocultos y mala conducta financiera. Lisa estaba sentada en la mesa de conferencias, usando un traje azul marino conservador y una expresión de dignidad herida que Jake tuvo que admirar por su efectividad teatral. Ella claramente se había preparado para este momento, transformándose de la seductora directora de marketing a la esposa victimizada buscando justicia. «Jake», dijo mientras él revisaba los documentos legales, «lo siento que haya tenido que llegar a esto, pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruías las carreras de las personas por despecho». «¿Despecho?» Jake levantó la vista de la orden de restricción, notando su afirmación de que había estado intimidando y acosando sistemáticamente a los empleados para encubrir irregularidades financieras. «Despedir a Brad, transferir a Mike, deshacerte de Tom. Es obvio que estás tratando de eliminar a cualquiera que pueda contradecir tu versión de los hechos». Catherine Mills se inclinó hacia adelante. «Señor Morrison, estas acciones ocurrieron inmediatamente después de que contrataste a un investigador privado para seguir a mi clienta. Eso sugiere un patrón de comportamiento retaliatorio». Jake sintió una ira fría creciendo, pero se obligó a permanecer tranquilo. Lisa no solo estaba jugando a ser víctima, lo estaba haciendo brillantemente al presentar primero y enmarcar su reestructuración corporativa como represalia. Ella se había posicionado como la parte agraviada mientras presentaba sus decisiones comerciales legítimas como evidencia de mala conducta. «Los cambios de personal se basaron en el desempeño y las necesidades comerciales», dijo Jake con cuidado. «Tengo documentación que respalda cada decisión. Documentación que podrías haber creado después del hecho», contraatacó Catherine. «Por eso necesitamos acceso a tus sistemas informáticos y archivos». Durante las siguientes 3 horas, Jake observó cómo los contadores forenses nombrados por el tribunal y los especialistas en TI revisaban su oficina. Imaginaron el disco duro de su computadora, copiaron archivos y documentaron todo con minuciosidad metódica.
Lisa supervisó el proceso con una atención al detalle que parecía extrañamente específica, como si supiera exactamente qué estaban buscando y dónde encontrarlo. Fue durante el proceso de imagen de la computadora que Jake notó algo que hizo que su sangre se helara. El especialista en TI había conectado un dispositivo a la computadora de Jake que mostraba un historial de actividad en la red. Entre las aplicaciones comerciales rutinarias y los accesos a archivos, había entradas que Jake no reconoció, instalaciones de software y transferencias de datos que ocurrieron en momentos en que no estaba en la oficina. ¿Cuándo se instalaron estos programas?, preguntó Jake al técnico. El joven revisó sus marcas de tiempo. Parece que hubo múltiples instalaciones durante los últimos 4 meses, generalmente durante las noches o los fines de semana. Frunció el ceño ante su pantalla. Eso es extraño. Algunos de estos son herramientas de acceso remoto y software de registro de teclas. Jake sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. Software de registro de teclas, programas que graban todo lo que se escribe en una computadora. También parece que hay software de captura de pantalla y aplicaciones de grabación de audio. El técnico parecía confundido. Este es un equipo de vigilancia bastante sofisticado. ¿Estaba tu compañía realizando monitoreo de seguridad interno? No, dijo Jake en voz baja. No estábamos realizando ningún monitoreo interno. Catherine Mills dio un paso adelante. ¿Qué está sugiriendo exactamente, señor Morrison? Pero Jake ya estaba conectando los puntos. El conocimiento inusual de Lisa sobre sus reuniones de negocios, su habilidad casi sobrenatural para anticipar sus estrategias, la forma en que parecía saber exactamente qué movimientos financieros estaba haciendo, incluso antes de que los discutiera con Richard Harris. No solo había estado engañándolo con Tom Riley, lo había estado usando para espiar cada actividad digital de Jake. Sugiero, dijo Jake lentamente, que alguien ha estado realizando vigilancia ilegal de mis comunicaciones comerciales. Alguien con acceso administrativo a nuestros sistemas informáticos. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido del equipo forense. El rostro de Lisa se había puesto pálido, pero su abogada se recuperó rápidamente. Esa es una acusación seria, señor Morrison. ¿Tienes evidencia para respaldar tal afirmación? Jake miró al especialista en TI, que ahora estudiaba su pantalla con mayor interés. ¿Cuál es la fecha de instalación del software de vigilancia más reciente? El pasado martes a las 11:47 p.m. Jake sacó su teléfono y revisó su calendario. Estaba en Denver el pasado martes, reunido con clientes potenciales. La oficina estaba cerrada y el sistema de seguridad estaba activado. Miró directamente a Lisa. ¿Quién más tenía acceso administrativo a los sistemas informáticos el pasado martes? La abogada de Lisa comenzó a hablar, pero Lisa la interrumpió. Jake, está siendo paranoico. Tom ocasionalmente trabajaba hasta tarde en el mantenimiento del sistema. Tom, que fue despedido la semana pasada por uso inapropiado de los sistemas de la compañía, interrumpió Jake. Tom, con quien has estado teniendo reuniones de almuerzo durante meses. Tom, que cenó contigo en Phoenix Luxury Suites el martes, mientras yo estaba en Denver. La sala de conferencias estalló en objeciones legales y discusiones acaloradas, pero Jake ya no estaba escuchando. Las piezas encajaban con claridad cristalina. Lisa no solo había estado teniendo aventuras, había estado orquestando una operación de inteligencia integral contra el negocio de su propio esposo. Cada conversación confidencial con clientes que Jake había tenido en su oficina podría haber sido grabada. Cada estrategia financiera que había discutido con Richard Harris, cada decisión comercial que había tomado en la privacidad de su propio espacio de trabajo, Lisa había convertido su matrimonio en una operación de espionaje corporativo. Mientras los equipos legales discutían a su alrededor, Jake sintió que algo cambiaba en su pecho. La ira seguía allí, pero ahora estaba acompañada por algo más. Admiración por la magnitud de la traición de Lisa. No solo había sido infiel, había estado recolectando sistemáticamente inteligencia que podría destruir su negocio, comprometer a sus clientes y potencialmente exponerlo a responsabilidad penal. Era un nivel de traición tan completo que casi calificaba como genial. Pero Lisa había cometido un error crítico en sus cálculos. Había asumido que Jake Morrison reaccionaría emocionalmente a su traición, que cometería errores impulsado por el dolor y la ira. Había contado con que él fuera el esposo herido en lugar del empresario estratégico. Estaba a punto de aprender que Jake Morrison no había construido una compañía exitosa, dejando que sus emociones anularan su intelecto. Catherine, dijo Jake, interrumpiendo los argumentos legales.
Asumo que solicitarás acceso a todos los sistemas informáticos de la compañía como parte de tu investigación. La abogada de Lisa parecía sorprendida por su repentina cooperación. Sí, eso es correcto. Excelente. Tendrás a nuestra nueva firma de seguridad de TI proporcionándote acceso completo a todo. Jake sonrió fríamente. Creo que encontrarás los análisis forenses de la computadora muy reveladores. Mientras los equipos legales recogían su equipo y se preparaban para irse, Jake permaneció en la sala de conferencias, mirando el horizonte de Phoenix. Lisa también se quedó, despidiendo a su abogada con promesas de llamarla más tarde. Jake, dijo cuando estuvieron solos, sé que esto es difícil, pero podemos superarlo. No tenemos que destruirnos mutuamente. Jake se giró para enfrentar a su esposa, estudiando sus hermosas facciones y recordando a la mujer de la que se había enamorado hace 6 años. Esa mujer podría haber sido real alguna vez, pero la persona que estaba frente a él ahora era algo completamente diferente. Lisa, dijo con calma, grabaste mis conversaciones privadas con clientes y abogados, comprometiste comunicaciones privilegiadas y potencialmente expusiste a la compañía a demandas y responsabilidad penal. No solo traicionaste nuestro matrimonio, cometiste espionaje corporativo. Eso no es lo que pasó. Y lo hiciste todo mientras te acostabas con mis empleados y usabas fondos de la compañía para pagar tus habitaciones de hotel. La voz de Jake permaneció estable, casi conversacional. ¿Realmente pensaste que no lo descubriría? La máscara de Lisa finalmente se deslizó, revelando un destello de algo frío y calculador debajo de su actuación de esposa herida. No tienes idea de lo que soy capaz, Jake. Piensas que eres tan inteligente, pero has estado ciego durante meses. Tienes razón. Estuvo de acuerdo Jake. Estaba ciego, pero ya no lo estoy. Mientras Lisa recogía sus pertenencias y se dirigía hacia la puerta, Jake la llamó. Lisa, esa pregunta hipotética que me hiciste hace unas semanas, tengo una respuesta hipotética para ti ahora. Ella se detuvo en la puerta. Hipotéticamente, dijo Jake, si alguien traicionara a su cónyuge, su compañía y su ética profesional al mismo tiempo, probablemente debería asegurarse de ser más inteligente que la persona a la que está traicionando. Lisa se fue sin decir otra palabra, pero Jake pudo ver la incertidumbre en sus hombros mientras se alejaba. El juego se había vuelto infinitamente más interesante, y Jake Morrison estaba listo para jugar a un nivel que Lisa ni siquiera podía imaginar. La Corte Superior del Condado de Maricopa se sentía como una catedral de justicia con sus techos altos y su imponente banco judicial, proyectando largas sombras en el suelo pulido. Jake Morrison estaba sentado en la mesa de los acusados, observando cómo la abogada de su esposa, Catherine Mills, entregaba su declaración inicial con la pasión de alguien que realmente creía en la victimización de su clienta. Su señoría, Lisa Morrison, es una mujer que dedicó 6 años de su vida a construir el negocio de su esposo, solo para verlo destruir sistemáticamente las carreras de cualquiera que se atreviera a mostrarle una bondad humana básica. Catherine señaló a Lisa, quien estaba perfectamente compuesta en un traje gris carbón que proyectaba tanto profesionalismo como vulnerabilidad. Cuando finalmente encontró el coraje para dejar a este hombre controlador y vengativo, él respondió intentando ocultar millones de dólares en activos en el extranjero. La jueza Patricia Hernández, una mujer severa de unos 50 años con cabello plateado y ojos penetrantes, escuchó impasible mientras Catherine pintaba a Jake como un tirano corporativo que había usado su poder para intimidar a los empleados y manipular registros financieros. La narrativa era convincente en su simplicidad. Hombre de negocios exitoso se vuelve paranoico y controlador. Esposa inocente busca libertad. Esposo vengativo intenta venganza financiera. La señora Morrison solo busca lo que es justo, concluyó Catherine. La mitad de los activos maritales, una pensión alimenticia razonable y protección contra más acoso, no está pidiendo caridad, está pidiendo justicia. El abogado de Jake, Richard Harris, se levantó con la confianza mesurada de alguien que tenía mejores cartas de las que nadie sospechaba. Su señoría, antes de discutir la división de activos, necesitamos examinar cómo se adquirieron esos activos y cómo se usaron indebidamente. Richard activó el sistema de visualización del tribunal y la primera imagen apareció. Un recibo de hotel de Phoenix Luxury Suites, fechado 3 meses antes. Este cargo de $847,000 fue pagado con la tarjeta de crédito corporativa de Morrison Associates. No fue para fines comerciales. La segunda imagen mostraba a Lisa y Brad Collins entrando al mismo hotel,
con una marca de tiempo solo horas antes de que se generara el recibo. Durante los últimos 8 meses, continuó Richard, la señora Morrison usó fondos de la compañía para financiar relaciones personales con múltiples empleados, pero esa mala conducta financiera es solo el comienzo de esta historia. La jueza Hernández se inclinó ligeramente hacia adelante. Continúe, señor Harris. Su señoría, tenemos evidencia de que la señora Morrison se involucró en espionaje corporativo sistemático contra el negocio de su propio esposo, instalando software de vigilancia para monitorear comunicaciones confidenciales con clientes y conversaciones privilegiadas con abogados. Catherine Mills se puso de pie de un salto. Objeción. Estas acusaciones son inflamatorias y no están respaldadas. Tengo documentación, su señoría. Richard señaló a su asistente, quien acercó un carrito cargado con carpetas y equipo electrónico. Análisis forense de los sistemas informáticos de la compañía, registros telefónicos y transacciones financieras, que pintan una imagen muy diferente de las actividades de la señora Morrison. La jueza Hernández estudió a ambos abogados. Este tribunal escuchará la evidencia, pero señor Harris, estas son acusaciones serias. Confío en que pueda respaldarlas completamente. Durante las siguientes 2 horas, Richard presentó metódicamente el caso de Jake. Frank Connelly testificó sobre su operación de vigilancia, describiendo en detalle clínico el patrón de reuniones entre Lisa y varios empleados masculinos en hoteles y restaurantes de Phoenix. Dorothy, la secretaria de Jake durante 15 años, subió al estrado con visible reticencia, pero con una honestidad inquebrantable. La señora Morrison me pidió que no programara ciertas reuniones en el calendario del señor Morrison. Testificó Dorothy. Dijo que eran proyectos sorpresa para su cumpleaños. Pero su cumpleaños no es hasta diciembre, y esto estaba ocurriendo en marzo. ¿Qué tipo de reuniones?, preguntó Richard. Citas para almorzar con Brad Collins, sesiones de estrategia nocturnas con Mike Stevens, consultas de TI los fines de semana con Tom Riley. La voz de Dorothy era firme pero triste. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, me sentí terrible por haberla ayudado a engañar al señor Morrison. Catherine Mills interrogó agresivamente, intentando enmarcar el testimonio de Dorothy como la lealtad de una empleada protegiendo a su jefe. Pero la reputación de integridad de Dorothy durante 15 años la convirtió en una testigo devastadora. La evidencia financiera fue igualmente dañina. Richard presentó hojas de cálculo que mostraban $23,000 en fondos corporativos utilizados para facturas de hotel, cargos en restaurantes y compras de lujo que coincidían con las reuniones de Lisa con sus colegas. Pero fueron los análisis forenses de TI los que entregaron las revelaciones más impactantes. Marcus Webb, un experto en seguridad informática de CyberGuard Forensics, explicó su análisis de los sistemas informáticos de Morrison Associates. Encontramos software de vigilancia sofisticado instalado en la computadora del señor Morrison, incluyendo registradores de teclas, programas de captura de pantalla y aplicaciones de grabación de audio. El software fue instalado de forma remota, utilizando credenciales administrativas pertenecientes a Tom Riley, el exdirector de TI. ¿Cuál era el propósito de este software?, preguntó Richard. Monitorear y grabar cada actividad digital en la computadora del señor Morrison. Cada correo electrónico, cada documento, cada llamada telefónica realizada a través de su sistema informático. El software incluso capturaba capturas de pantalla cada 30 segundos y grababa audio a través del micrófono de su computadora. Jake observó el rostro de Lisa mientras Marcus testificaba. Su compostura permaneció intacta, pero podía ver la ligera tensión alrededor de sus ojos mientras la magnitud de su operación de vigilancia se exponía ante el tribunal. ¿Encontraste evidencia de qué se hizo con esta información grabada?, continuó Richard. Marcus asintió sombríamente. Los datos de vigilancia estaban siendo transmitidos a una cuenta de correo electrónico externa registrada a alguien usando el nombre Ella Taylor, el apellido de soltera de la señora Morrison. Pero más preocupante, encontramos evidencia de que parte de esta información estaba siendo reenviada a partes externas. Este fue el momento que Jake había estado esperando. Richard activó la pantalla nuevamente, mostrando encabezados de correo electrónico e información de enrutamiento que Marcus había recuperado de archivos eliminados. La información de vigilancia estaba siendo enviada a ejecutivos de Pinnacle Consulting Group, el principal competidor de Morrison Associates. La sala del tribunal quedó en silencio. Incluso la jueza Hernández parecía sorprendida por esta revelación.
Catherine Mills se puso de pie de inmediato. Su señoría, esta es evidencia altamente técnica que no ha sido autenticada adecuadamente. Tengo registros telefónicos, su señoría. Interrumpió Richard, produciendo otra carpeta. Llamadas entre la señora Morrison y David Chen, vicepresidente de Desarrollo Comercial de Pinnacle. 47 llamadas en los últimos 3 meses, muchas de más de 30 minutos. Marcus continuó su testimonio, explicando cómo el análisis forense reveló que Lisa había estado recolectando sistemáticamente información sobre la lista de clientes de Morrison Associates, estrategias de precios y planes de desarrollo comercial. La evidencia sugería que estaba preparándose para dejar Morrison Associates y unirse a Pinnacle, llevándose no solo la inteligencia que había reunido, sino potencialmente varios clientes clave que podrían seguirla. En esencia, concluyó Marcus, la señora Morrison estaba realizando espionaje industrial contra la compañía de su propio esposo, mientras usaba recursos de la compañía para financiar relaciones personales con empleados, que la ayudaban a acceder a información confidencial. Cuando llegó el momento de que Lisa testificara, subió al estrado con la misma confianza serena que había mantenido durante todo el procedimiento. Pero bajo el interrogatorio de Richard, comenzaron a aparecer grietas en su narrativa cuidadosamente construida. Señora Morrison testificó que su esposo se volvió controlador y paranoico. ¿Cuándo comenzó este supuesto comportamiento? Hace unos 6 meses, comenzó a cuestionar mi horario de trabajo, a monitorear mis actividades. 6 meses atrás sería octubre del año pasado, ¿correcto? Sí. Según los registros telefónicos, su primer contacto con David Chen en Pinnacle Consulting ocurrió el 15 de octubre. ¿No es cierto que su esposo se volvió sospechoso porque ya estabas planeando dejar la compañía y llevarte clientes contigo? La abogada de Lisa objetó, pero el daño estaba hecho. Richard continuó implacablemente, guiando a Lisa a través de llamadas telefónicas, intercambios de correos electrónicos y horarios de reuniones que pintaban una imagen de traición calculada en lugar de infidelidad espontánea. Señora Morrison, usaste la tarjeta de crédito corporativa para pagar habitaciones de hotel donde te reunías con empleados de la compañía. ¿Cómo justificas el uso de fondos comerciales para actividades personales? Esas reuniones eran sobre proyectos comerciales. ¿Qué proyectos comerciales requerían habitaciones de hotel y servicio de champán? La compostura de Lisa finalmente se quebró. No tengo que justificar cada gasto comercial contigo. En realidad sí, porque estás pidiendo a este tribunal que te otorgue la mitad de un negocio que traicionaste sistemáticamente. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por los dedos de la reportera judicial en su teclado. Lisa estaba rígida en la silla de los testigos, su máscara de inocencia herida finalmente deslizándose para revelar algo más duro y calculador debajo. Señora Morrison, continuó Richard, no es cierto que no estabas buscando el divorcio por el comportamiento de tu esposo, sino porque necesitabas posicionarte legalmente antes de que se descubriera tu espionaje corporativo. Eso no es... Nunca... Instalaste software de vigilancia en su computadora para monitorear sus comunicaciones con clientes y abogados. Grabaste conversaciones privilegiadas y compartiste información comercial confidencial con competidores. Usaste a empleados de la compañía como socios románticos y fuentes de inteligencia. Esto no fue un matrimonio fallido, señora Morrison. Esto fue una conspiración criminal. Catherine Mills objetó furiosamente, pero la jueza Hernández la desestimó. El testimonio de Lisa continuó durante otra hora, con Richard desmantelando metódicamente cada aspecto de su narrativa de víctima, hasta que lo que quedó fue el retrato de una mujer que había convertido su matrimonio en un arma para obtener ventajas corporativas. Cuando la fase de evidencia concluyó, la jueza Hernández pidió un receso de 2 horas para revisar los materiales. Jake y Richard se retiraron a una sala de conferencias al final del pasillo, donde la emoción de Richard apenas se contenía. Eso fue devastador, dijo Richard. La evidencia de vigilancia por sí sola es suficiente para destruir su credibilidad, pero las acusaciones de espionaje corporativo podrían resultar en cargos penales. Jake miró por la ventana hacia el centro de Phoenix, sintiéndose extrañamente vacío a pesar de su aparente victoria. ¿El tribunal fallará a nuestro favor, Jake? Después de lo que presentamos hoy, me sorprendería si ella recibe algo más que una pensión alimenticia simbólica. La jueza no puede ignorar la evidencia de conducta criminal, y el mal uso de fondos corporativos nos da motivos para argumentar que ella perdió cualquier derecho a los activos maritales.
Cuando el tribunal se reanudó, la expresión de la jueza Hernández era severa mientras se dirigía a ambas partes. Este tribunal ha revisado evidencia extensa de mala conducta financiera, adulterio y lo que parece ser espionaje industrial. Señora Morrison, sus acciones representan una violación fundamental tanto del deber marital como fiduciario. Lisa permaneció inmóvil mientras la jueza continuaba. La evidencia muestra claramente que usaste activos maritales y corporativos para llevar a cabo affairs extramaritales, que instalaste equipos de vigilancia para espiar comunicaciones comerciales confidenciales y que compartiste información confidencial con competidores. Estas acciones constituyen tanto un comportamiento criminal como motivos para la confiscación de cualquier reclamación sobre los activos maritales. La sentencia de la jueza Hernández fue completa e implacable. Lisa no recibió pensión alimenticia, ni parte del negocio, ni reclamación sobre los activos conjuntos. Además, el tribunal le ordenó pagar una restitución a Morrison Associates por los fondos corporativos que había mal utilizado y los posibles daños por la divulgación de información confidencial. Adicionalmente, la jueza Hernández concluyó: este tribunal está remitiendo la evidencia de espionaje corporativo a la oficina del fiscal del condado de Maricopa para una posible persecución penal. Mientras los oficiales del tribunal preparaban el papeleo final, Jake observó a Lisa recoger sus pertenencias con una precisión mecánica. Su abogada susurraba con urgencia en su oído, probablemente sobre apelaciones y control de daños, pero Lisa parecía haberse retirado dentro de sí misma. Cuando la sala del tribunal estaba casi vacía, Lisa se acercó a la mesa de Jake. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. «Me destruiste», dijo en voz baja. Jake miró a la mujer con la que había estado casado durante 12 años, tratando de encontrar algún rastro de la persona que alguna vez había amado. «No, Lisa, tú te destruiste a ti misma. Yo solo me aseguré de que todos vieran lo que habías hecho. Los cargos penales son la consecuencia de tus elecciones». La voz de Jake era tranquila pero definitiva. «No solo traicionaste nuestro matrimonio, traicionaste mi negocio, a mis empleados, a mis clientes. Convertiste toda nuestra vida en un arma contra mí». Lisa asintió lentamente, como si finalmente entendiera la magnitud de su derrota. «Te subestimé». «Sí», estuvo de acuerdo Jake. «Lo hiciste». Mientras Lisa salía de la sala del tribunal, Jake sintió la mano de Richard en su hombro. «Victoria completa», dijo Richard. «Todo lo que querías y más». Jake asintió, pero la satisfacción que había esperado no estaba allí. En cambio, se sentía vacío, como si la mujer que había amado hubiera muerto y sido reemplazada por una extraña que simplemente compartía su rostro. 6 meses después, Jake estaba sentado en su oficina renovada en Morrison Associates, leyendo las noticias de la mañana en su tableta. El titular lo hizo detenerse. Ex ejecutiva de marketing, sentenciada a servicio comunitario, en caso de espionaje corporativo. El artículo era breve, señalando que Lisa Morrison se había declarado culpable de acceso no autorizado a sistemas informáticos y mal uso de fondos corporativos. Había recibido 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y se le ordenó pagar $47,000 en restitución. El artículo mencionaba que actualmente trabajaba como asociada de ventas en una tienda departamental en Tempe. Jake dejó la tableta y miró alrededor de su oficina. El equipo de vigilancia había desaparecido, reemplazado por sistemas de seguridad mejorados que protegían tanto su privacidad como la confidencialidad de sus clientes. Dorothy había recibido un aumento y una nueva asistente. La compañía no solo había sobrevivido al escándalo, sino que se había fortalecido, firmando 3 nuevos clientes importantes que estaban impresionados por la forma decisiva en que Jake había manejado la crisis. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Morrison, su cita de las 10:00 está aquí». «Hazlos pasar, Dorothy». Mientras Jake se preparaba para su reunión, se dio cuenta de que Lisa había tenido razón en una cosa. Él había subestimado algo. Había subestimado el costo de la victoria total. Había ganado todo por lo que había luchado y más. Su negocio estaba prosperando, su reputación estaba intacta y su ex esposa había enfrentado consecuencias tanto legales como financieras por su traición. Pero sentado solo en su impecable oficina, rodeado del éxito que había protegido con tanto fervor, Jake Morrison entendió que algunas victorias venían con un precio que no podía calcularse hasta que la guerra había terminado. Una pregunta hipotética había sido respondida por completo, y Jake Morrison había aprendido que a veces, obtener todo lo que quieres es su propia forma de castigo.